Hola, mi nombre es Cristina Pardo, soy estudiante de la Universidad Técnica Machala de la carrera de Enfermería, primer semestre. El tema que les voy a hablar es sobre el agua y los electrolitos. El agua es un estado de agregación de la materia en forma de fluido, altamente incompresible, lo que significa que su volumen es muy aproximadamente constante en un rango grande de presión. Es el único estado con un volumen definido, pero no forma fija. Los líquidos se presentan en la tensión superficial y capilaridad. Generalmente se dilatan cuando se incrementa su temperatura y pierden su volumen cuando se enfrían. Aunque son sometidos a compresión, su volumen es muy variable, a diferencia de lo que sucede con otros fluidos como los gases. Los cambios del estado. En condiciones apropiadas de temperatura y presión, la mayoría de las sustancias pueden existir en estado líquido. Cuando un estado líquido sobrepasa el punto de ebullición, cambia su estado gaseoso, y cuando alcanza su punto de congelación, cambia a sólido. Aunque a su presión atmosférica, sin embargo, algunos sólidos se subliman a calentarse. Pasan directamente del estado sólido al estado gaseoso. La densidad de los líquidos suele ser menor que la densidad de la misma sustancia en estado sólido. Algunas sustancias, como el agua, son más densas en estado líquido. Las propiedades de los líquidos. Tenemos como primer punto la viscosidad. Los líquidos se caracterizan porque las fuerzas internas en un líquido no dependen de la deformación total, aunque usual sí depende de la velocidad de formación. Esto es lo que diferencia a los sólidos deformables de los líquidos. Los fluidos reales se caracterizan por poseer una resistencia al fluido llamada viscosidad. Esto significa que en la práctica, para mantener la velocidad de un líquido es necesario aplicar a una fuerza o presión, y si dicha fuerza cede en el movimiento del fluido, Como segundo punto tenemos la fluidez. La fluidez es una característica de los líquidos y gases que los contiene la habilidad de poder pasar como cualquier orificio o agujero, por más pequeño que sea. Siempre este es un mismo o inferior nivel del recipiente en el que se encuentra el líquido, a diferencia del restante estado de agregación conocido como sólido. Esto se debe que un fluido puede adquirir una deformación arbitraria, grande sin necesidad de ejercer una tensión mecánica, dado que en los líquidos la tensión mecánica o presión en el seno del fluido depende esencialmente de la velocidad de la formación en sí misma. Como tercer punto tenemos la presión del vapor. La presión del vapor en equilibrio con su forma líquida, la llamada presión de vapor, solo depende de la temperatura. Su valor a una temperatura dada es propia característica de todos los líquidos. También es solo el punto de ebullición, el punto de solidificación y calor de evaporación. El calor necesario para transformar en vapor una determinada cantidad de líquido. En ciertas condiciones, un líquido puede calentarse por encima del punto de ebullición. Los líquidos en estado se denominan supercalentados. A continuación tenemos los electrolitos. Los electrolitos es cualquier sustancia que contiene iones libres, los que se comportan como un medio conductor eléctrico, que afectan la cantidad de agua en el cuerpo, la acidez de la sangre, que es el pH, y la actividad muscular y otros procesos importantes. Importancia. Estos son importantes porque son todas sus células, especialmente en el sistema nervioso corazón. Utiliza para mantener tensiones a través de sus membranas celulares para llevar impulsos eléctricos a través de ellos mismos y otras células. Los electrolitos más importantes que abarca en el metabolismo son el calcio, el cloruro, el magnesio, fósforo, potasio y sodio. Los electrolitos se pueden pedir por medio de estudios de laboratorio y de sangre de diferentes maneras, como
el calcio ionizado, el calcio sérico, el cloruro sérico, el magnesio sérico, el fósforo sérico, el potasio sérico y el sodio sérico. ¿Qué alimentos contienen electrolitos comparados con el Gatorade? Los fabricantes del Gatorade pueden hacerte creer que la bebida es la única fuente de alimentación de electrolitos, pero estos nutrientes se encuentran en abundancia en una serie de alimentos y bebidas. De hecho, el Gatorade solo contiene de 2 a 6 electrolitos que el cuerpo necesita. La hidratación, ¿qué es? La hidratación es la alteración de agua y sales minerales en el plasma del cuerpo. Puede producirse por esta en una situación de mucho calor, ejercicio intenso o falta de bebida o una combinación de estos factores. También ocurre en aquellas enfermedades donde esto altera el balance hidroeléctrico, básicamente en esto por la falta de digestión o por exceso de alimentación. Los síntomas de la hidratación son sentirse mareado, tener la boca seca o pegajosa, orinar menos o orinar más oscuro. Al tratarse de un trastorno progresivo, una persona se va encontrando mucho peor que medida de la hidratación. Los cuidados. Para evitar que se debe beber agua o bebidas isotónicas como la limonada. No es muy recomendable beber bebidas muy azucaradas como las de la cola o por lo menos es aconsejable tener como el agua. Esto siempre se debe tener sed y como esto puede decir beber 2 litros de agua al día o beber sin que el cuerpo lo pida. ¿Qué es la hiperhidratación? Aparece cuando se consume más agua de lo que puede eliminar. En condiciones normales, una persona sana en la que la hipófisis, los riñones, funcionan sin problemas, que puede beber hasta 7.5 litros de agua al día a razón de 1.5 litros máximos por hora. También se conoce como intoxicación por agua. En consecuencia, la hipertensión está relacionada con el uso de drogas. Gracias.